Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y les informamos que los docentes del 1278 del 2002 ahora tienen derecho a pensionarse a los 55 años. Vamos a escuchar a continuación las indicaciones del abogado Giovanni López Quintero al respecto. Los maestros que pertenecen al Decreto Nacional 2277 de 1979 tienen definida su situación pensional. Son maestros que se van a pensionar a los 55 años de edad en compatibilidad con el salario y la pensión, y su pensión de jubilación solamente le exigen 20 años de tiempo de servicio. Pero hemos encontrado que los compañeros del Decreto Nacional 1278 del año 2002 tienen hoy una reforma pensional en la Ley 812 del año 2003. El gobierno nacional en estos últimos 15 años les ha dicho que tiene que pensionarse con Ley 100 de 1993, lo que los va a llevar a pensionarse con 57 años de edad, con 1.300 semanas de cotización y con la imposibilidad de recibir el salario y la pensión en compatibilidad. Acabamos de darle un golpe certero al gobierno nacional en el sentido de indicar que la jurisprudencia nacional hoy ha protegido a los compañeros del 1278 que han trabajado antes del 26 de junio del año 2003, teniendo en cuenta que hoy existe la posibilidad de que retornen para efectos pensionales con las condiciones que tenían los compañeros del 2277. Esto es 55 años de edad, 75% del valor del último año de servicios y con solamente 20 años de posibilidad de trabajar en el sector público para adquirir su pensión de jubilación. Y una cosa muy importante, en compatibilidad con el salario y con la pensión de jubilación. Esa circunstancia tiene hoy definiendo los maestros del 1278 que están llegando a los 55 años, que han trabajado como docentes en provisionalidad, cubriendo licencias antes del año 2003, con la posibilidad de recuperar la pensión de jubilación a los 55 años. También lo pueden hacer los compañeros maestros que han trabajado en el sector público, independientemente del sector del magisterio, como en un municipio, o como en un departamento, como en una superintendencia. Asimismo, hoy los compañeros que trabajaron por OPS o por contratos en algún departamento en un municipio, previo al trámite judicial que hay que hacer con esos maestros para que se les legalice ese tiempo de servicio, también podrán recuperar su pensión de jubilación a los 55 años de edad. Asimismo, el Consejo de Estado ha sido muy claro en determinar una pensión que se llama pensión por aportes, para efectos de que la pensión de jubilación de esos maestros que trabajaron en el sector privado y que aportaron a Colpensiones y que aportaron anteriormente Seguro Social, hoy puedan recuperar su pensión de jubilación también en incompatibilidad con el salario y con la pensión.
Los estamos invitando a todos los maestros de Colombia a que no dejemos perder este derecho, que es un derecho que ha concebido en las cortes, en los tribunales y que hoy tienen ganado los maestros del 1278, es un gran triunfo para todos los maestros de Colombia. Por eso nos invitamos que acerquen a nuestras oficinas, porque hemos llegado a un acuerdo con FECODE, que conocen nuestro trabajo, que conocen nuestro estirpe, nuestro conocimiento y la defensa de los derechos del magisterio que nosotros nos hemos dedicado en estos últimos 20 años a defender esos intereses. Y seguimos con más noticias acá en Educación al Día y les informamos que estamos conectados también con la cadena HSCH, dirigido por Luis Guillermo Troya, y también a través de Radio Farallones, orientado por el profesor Luis Alfonso Salcedo. Desde el equipo Tribuna Magisterial se han venido realizando interesantes eventos virtuales en los que dirigentes sindicales exponen sus posiciones frente a la situación actual de nuestro país. A propósito de las movilizaciones para este año 2021, vamos a escuchar a continuación a Diógenes Orjuela, quien acaba de ser reemplazado en la presidencia de la CUT Colombia por Francisco Maltés. Esta noticia se dio el día de ayer durante las horas de la tarde. Diógenes Orjuela da cuenta de la situación actual de nuestro país en medio de la crisis por el COVID-19 y también la crisis que han desatado las malas decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Escuchemos. En el Comité Ejecutivo Nacional de la CU y ya en algunas reuniones del Comando Nacional Unitario y 1 o 2 reuniones que hemos hecho del Comité Nacional de Paro, pues hemos ido evaluando lo que diríamos esta situación en la que estamos. Tenemos como 2 componentes. En lo internacional, pues que hay nuevo inquilino en la Casa Blanca. En esta ocasión el Partido Demócrata gana esa puja contra Trump, y bueno, Biden es ahora el jefe del imperio, pueda que vaya a refrende el Acuerdo de París, pueda que vuelva a la Organización Mundial de la Salud, pueda que vuelva al Acuerdo COVAX, pueda que tenga una posición un poco más proclive a defender los acuerdos de paz en Colombia, pero es el jefe del imperio, es el jefe de la superpotencia dominante en el mundo, es el jefe del que nosotros consideramos el enemigo número 1 de los países y de los pueblos del mundo, en una guerra brutal con quienes le están haciendo contrapeso, como China y Rusia. Y bueno, lo menciono porque siendo este país un país sumiso por sus gobiernos y por su clase dirigente a los Estados Unidos, pues nos va a seguir yendo mal en ese contexto. Como segunda medida, internamente, pues si nos estuvimos despidiendo del 2020 por los horrores, pues nosotros estamos diciendo que creo que empezamos el 2021 peor. Empezamos con esa pésima noticia de que necesitando el país una reactivación económica, entonces el gobierno expide un incremento salarial de 3.5%, que es ridículo, humillante y no sirve para nada en el contexto ni de reactivación de la economía ni mejorar las condiciones de las poblaciones menos desfavorecidas. Están anunciando, hoy lo ratificaron y hoy hemos dicho que vamos a responder con paro, están planteando una reforma tributaria para saquearle más los bolsillos a las clases de medianos y menos ingresos en el país y salvándole los grandes capitales a los banqueros y a las grandes empresas y a las grandes multinacionales. Una propagación del COVID sin control, un número de muertos catastrófico, tenemos más de 2 millones de contagiados, más de 50,000 muertos, una caída de la economía en cerca de 8 puntos, es decir, volvimos a un PIB de hace casi 5 o 10 años, millones de colombianos sin empleo, millones de colombianos aguantando hambre, millones de colombianos casi sin con qué comer ya en el diario acontecer, en plena ejecución un perverso decreto como el 1174, con una horrorosa reforma laboral y pensional contra los trabajadores activos, contra los desempleados y contra los informales de Colombia, un sistema de salud que prácticamente estuvo colapsado y conllevó a toda esta mortandad que se presentó entre finales y comienzos de año, llevándose cantidad de cientos y miles de compañeros, amigos, sindicalistas, líderes, etcétera. Empezamos en un desastre absoluto. A eso hemos dicho en la CUP, vamos a responder con movilización.
podemos decir que hoy tenemos ubicada una nueva frase mensaje con la cual vamos a trabajar desde la Central Unitaria de Trabajadores, el Comando Nacional Unitario y el Comité Nacional de Paro. De ahí se desprende ya una respuesta, es que seguimos trabajando en unidad de acción con todos estos actores con que hemos venido batallando desde hace ya casi 2 años. Como segunda medida, entonces la nueva frase mensaje que tenemos es por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque. ¿Por qué está el nuevo paquetazo de Duque que hoy empieza a confirmarse? Nueva reforma tributaria, nueva reforma pensional, nueva reforma laboral. Luego tenemos unos grandes ejes. Esos grandes ejes son el pliego de emergencia que involucra un gran resumen de nuestros 104 puntos enfocados hacia estos tiempos de crisis y de pandemia. El otro eje, vamos respondiendo ahí, es la negociación de los trabajadores estatales. Es la negociación que este año tenemos, la CUA ha hecho ya 2 reuniones de su sindicato. Tenemos reunión de las 3 centrales con sus trabajadores estatales el 18. La Junta Nacional de la CUT va a aprobar el pliego el 19 en Junta Nacional y el 26 estamos mirando cómo vamos a cohesionar la erradicación de esos pliegos a través de ejercicios de movilización. Vamos a poner a girar el debate alrededor de una cosa, el cumplimiento de los acuerdos, el tema de los salarios y el desarrollo de una serie de cosas que están pactadas y que no se han cumplido y que se vienen discutiendo en estas reuniones. Es un eje también de la política planteada este año, es el gran paquetazo, el nuevo paquetazo de Duque. Vamos a enfrentar la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma tributaria. Acabo de enviar un video inclusive para medios diciendo vamos a responderle a esa reforma tributaria con un paro nacional y con movilizaciones. Es un saqueo nuevo, un nuevo atraco al bolsillo de los sectores de medianos y menos ingresos y para no tocar a los grandes capitales, a los que se quedan con las ganancias del país, que ganaron plata inclusive en medio de la crisis, como estos banqueros avaros a los que el gobierno no hace sino darles dinero. La defensa de lo público va a constituir otro eje de movilización. Está todo este debate de la venta de Ecopetrol, todo este debate de la venta de ISOA o de la venta de CENI, la red de oleoductos de Ecopetrol, la venta de algunas electrificadoras departamentales. Ese punto también es eje de la política de la CUT y todos son ejes con los cuales vamos a trabajar la movilización y un rechazo absoluto al referendo que está presentando Uribe, que es un referendo contra la educación, contra los maestros, contra la salud, etcétera. Y otro gran eje, quizá es el principal y lo tenemos en primera línea, es el tema de la salud y las vacunas. El tema de la salud y las vacunas es el tema de la plata para los hospitales, pagar las deudas de los trabajadores de la salud, darle formalización y empleos dignos, darles medidas de bioseguridad, ¿sí? Y las vacunas es que el gobierno debe vacunar a todos los colombianos, debe vacunar rápido, debe comprar de todas las vacunas, debe de ser gratuita y no debe abrir ningún negocio específico con eso. Esa es como nuestra agenda política y los temas con los cuales vamos a impulsar la movilización en nuestro país. Y el tema del regreso a clases bajo la modalidad de la alternancia preocupa muy especialmente al Comité Ejecutivo de FECODE. Por eso vamos a escuchar a continuación a Miguel Camacho, ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, quien cuenta cuál es la posición de la federación al respecto. Dice la posición de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, frente a este tema de la alternancia, tema tan importante pero también tan controvertido en estos días, en vista de ya el inicio de muchas actividades académicas en las instituciones educativas de nuestro país. La posición de FECODE pues es que nosotros sí queremos cambiar o retornar, bueno, hay algunas diferencias a veces en los términos, pero sí queremos cambiar, digo yo, de la virtualidad que hoy estamos a la presencialidad.
en lo que se ha denominado la escuela del retorno. Pero lo anterior está sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones que hoy se han analizado a conciencia muy estudiada por el caso del Comité Ejecutivo de los sindicatos regionales, para que en esencia se busque es salvaguardar, preservar la vida de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes, de los padres de familia, de los directivos docentes y lógicamente de los docentes y todas las personas que se mueven alrededor de las comunidades educativas. No es por capricho, como de pronto algunos medios de comunicación masivos malintencionadamente y porque tienen sus intereses económicos detrás de esto lo han dicho. Entonces creemos que no es necesario llegar a esos riesgos aún. Seguramente más adelante sí se dará esa situación, pero hoy no están garantizadas estas condiciones de bioseguridad. En muchos establecimientos educativos del país, en esas más de 53.000 sedes que tienen distribuido en todo el país, la educación, no se ha llegado ni tan siquiera, o donde han llegado con un galón de alcohol por ahí, un termómetro, pero eso pues no garantiza absolutamente nada. Hoy es fundamental el tema de la ventilación, los estudios para mirar cómo está el aire, lo que tiene que ver con el CO2. De igual manera, el tema del testeo es otra situación que hoy la federación está pidiendo. Y bueno, otra serie de condiciones que son fundamentales, y aquí pues no vamos a entrar tanto en detalle, pero se está pidiendo también que todas estas situaciones hoy y estas condiciones que se están pidiendo tengan la certificación de viabilidad, bien sea de la Secretaría de Educación, pero también de la Secretaría de Salud o del mismo ministerio, que haya un certificado de viabilidad para que eso garantice, que en eso se han negado. ¿Por qué se niegan? Pero no, encontramos hoy que no hay intención por parte del gobierno. Estas condiciones, pues lógicamente que necesitamos son fundamentales para que se pueda tener, digamos, preservada la salud y la vida de la comunidad educativa. No, en muchas instituciones educativas, como lo sabemos, no existen ni siquiera los servicios básicos, no hay el agua. Entonces, sí, pero sin embargo dicen que han invertido unos recursos, han dicho por todos los medios que hay 400.000 millones, pero en un balance que se ha hecho a 31 de diciembre del año pasado no se había invertido ni 67.000 millones, que equivale a un 16%. Y todo el trámite que tienen que hacer para que lleguen los recursos que hoy desafortunadamente no están en la gran mayoría de instituciones educativas. Claro, si hay unas instituciones que ya tengan garantizado todo eso, pues pues lógicamente estará de acuerdo que regrese, pero esa no es la realidad. En cuanto a la orientación, fundamentalmente se han elaborado una serie de documentos. Dentro de esos documentos se ha emitido una carta a los padres de familia, donde en esa carta decimos sí a la escuela presencial, pero en condiciones dignas y sin ningún riesgo para la salud y para la vida. No a la alternancia en las actuales circunstancias. Este mensaje pues es el que resume lo que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, en nombre del Magisterio Colombiano, ha enviado a los padres de familia de nuestro país. Los docentes y los directivos también, pues lógicamente al lado de esta carta, donde están básicamente orientándose muchas acciones para que se dé el regreso a la escuela presencial, pero de manera segura y sin riesgos más adelante. Hoy la realidad de las instituciones educativas pues han sido ínfimas, las inversiones han sido mínimas y pues no se han escuchado las orientaciones médicas, las orientaciones científicas que hoy son fundamentales. Hay muchos millones de personas contagiadas, miles de fallecidos, como ustedes lo saben, y esa incierta realidad del plan de vacunación, que hoy no sabemos cuándo empezará. Yo digo que de pronto el presidente ha dicho que el 20, pero digo más bien es el 30 de febrero, de pronto es la fecha que él ha querido decir, y de igual manera su consecución. Entonces, el sistema de salud está hoy totalmente colapsado.
la ineptitud e improvisación de este gobierno en el manejo de la pandemia, pues es lo que se nota ahí. Y la gente está básicamente ahí a su propia riesgo, a su propia suerte, y también sin recursos, porque tampoco ha sido aprobada esa petición que, como ha dicho el compañero de la CUDE y las organizaciones sindicales, la renta básica no ha tenido ninguna acogida por parte de este gobierno. Y pues ni hablar de las EPS, que son favorecidas hoy económicamente, igual que el sector privado. Entonces la invitación con esta carta que FECODE ha hecho a los padres de familia es que reflexionen profundamente de estas situaciones antes de ir a firmar el consentimiento de enviar a sus hijos a las instituciones educativas en las circunstancias que hoy tenemos. Entonces, esa es una situación que hoy se tiene frente a los padres de familia. Uno de los documentos, se han enviado también documentos a la Procuraduría, también se han enviado a la Personería otros documentos, y se está construyendo también un plan de acción enfocado precisamente en este punto tan fundamental a que, pues digamos, en esas condiciones, se logren esas condiciones. Se han tenido reuniones también con el viceministerio, pero allí lo que uno ve es que no hay la intención, y que básicamente están es como tomando del pelo, presionando a las secretarías de educación. Hablan es de otros temas ahí secundarios, que la señalización, hay cosas muy elementales, que los tapabocas, pero esto no soluciona en ningún momento todo lo que hoy se tiene. Y pues tampoco han querido, otra petición que se ha hecho, el incremento a las plantas de personal. Ellos dicen que seguirán manejando las mismas plantas de personal cuando hoy se necesita más personal de apoyo. Por ejemplo, los maestros se van a poner a hacer el testeo al tema de fumigación en las instituciones. Eso es cambio de funciones, además de todas las implicaciones jurídicas que esto traería. Entre otras acciones, pues digamos, destaco esta que es importante a los padres de familia, que hoy es donde el gobierno quiere trasladar la responsabilidad que a él le corresponde en su deber de atender una pandemia a nivel nacional. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co, que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y vamos a escuchar a continuación un importante informe del ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, quien habla no solamente de las acciones que se realizarán por el regreso a clases de manera presencial, sino también el resto de los puntos del pliego de peticiones radicado ante el gobierno nacional. Escuchemos. Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, estamos con el propósito unitario de sacar adelante ese plan de acción que tiene diseñada la CUT y que tienen diseñadas las centrales obreras, y respaldaremos el pliego de peticiones que se va a radicar posiblemente el 26 de febrero. Nosotros, desde el Comité Ejecutivo de FECODE, tenemos la gran preocupación por la arremetida que tiene el gobierno de imponer la alternancia, inclusive en la ciudad de Bogotá. El gobierno quiere llevar a los niños y jóvenes a la muerte inmediata y no responde. Queremos advertir a todos los educadores, a los directivos docentes, a los mismos padres de familia, que hay que tener cuidado, porque por muchos consentimientos que firmen los padres de familia, muchos consentimientos que firmen los educadores, nunca quedaremos eximidos, exonerados de cualquier responsabilidad civil, penal y administrativa de lo que pueda pasar con un niño o con un estudiante. Así que tener cuidado, seguir las orientaciones de FECODE que están sustentadas en nuestra página web. Pueden entrar a la página de FECODE y ahí están los argumentos
científicos, técnicos y jurídicos para decirle no a la alternancia sin responsabilidad y sin cumplir los protocolos. Dejamos claros ante la comunidad que nosotros sí queremos retornar a la presencialidad, pero cuando existan todas las condiciones. Con base en todo este panorama y todo lo que se viene dando en el país, el Comité Ejecutivo de FECODE diseñado, estamos preparando un pliego de peticiones del cual usted también ha sido gran artífice, porque sabemos de sus propuestas que dejó y que nosotros las estamos tramitando como movimiento político en el Comité Ejecutivo de FECODE. Hoy ponemos al centro entonces el tema del cumplimiento de los acuerdos. Bien sabemos ya que la sustentación para las negociaciones colectivas se dan en la normatividad vigente, el decreto 160 del año 2014, que reglamentó la ley 411 de 1997, que aprobó el convenio 151 de la OIT. Con base en esa normatividad legal, en el Estado de Derecho, pues nosotros creemos que podemos salir a reclamar el cumplimiento de nuestros derechos y reivindicaciones, una mayor inversión en educación, el bienestar de los maestros y el bienestar de los trabajadores de la educación en general. Hemos dicho siempre que el gobierno debe tener en cuenta el principio de progresividad y no regresividad. En ningún momento nos podrán quitar lo que hemos ganado. Ejemplo, la nivelación salarial para este año ya tenemos asegurado el 1.5%. Y eso no nos lo regaló Juan Manuel Santos ni tampoco Iván Duque. Eso lo hemos ganado en la pelea, en la batalla, y por eso vale la pena luchar. Es decir, son derechos que no se pueden regresar. Y este pliego tiene unos ejes fundamentales. El primer eje tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos, particularmente lo relacionado con la financiación de la educación. El gobierno tiene que aprobar una reforma, tramitar una reforma constitucional para así poder cerrar las brechas que hoy están abiertas en materia de educación. La accesibilidad al sistema educativo, la jornada única, las relaciones técnicas, alumno-docente, alumno-grupo, la atención a las zonas rurales y la nueva brecha que se abre, que es la de la conectividad y los elementos tecnológicos. El gobierno tiene que invertirle más recursos al sector educativo, pero también a la salud, saneamiento básico, servicios públicos y agua potable. De lo contrario, nunca se podrán arreglar los problemas. Entonces, el primer punto de acuerdo que queremos que se cumpla es ese. Por lo menos está en el Plan Nacional de Desarrollo, artículo 188, la obligación de conformar una comisión de alto nivel para darle trámite a ese proyecto de acto legislativo que modificaría la Constitución Política en sus artículos 356 y 357. Otro eje importante es el de la dignificación de la labor docente. Allí va incluida la petición, la necesidad de tener un estatuto de la profesión docente, de presionar para el curso de los educadores 1278 que están pendientes del curso porque no lograron el puntaje requerido en la tercera cohorte. Infortunadamente, alguna organización sindical reclamó de manera particular e individual y el Ministerio de Educación Nacional se aprovechó de eso, apeló y hoy estamos a expensas del Consejo de Estado para que el gobierno expida ese decreto donde se reglamenta el curso para los 8,000 compañeros 1278 que tienen el derecho. Y allí en ese punto de la profesionalización, de la dignificación de la profesión docente, estamos exigiendo de manera inmediata que se convoque a la cuarta cohorte para hacerse en el escalafón a los compañeros 1278 y que se les permita a los compañeros mejorar sus condiciones laborales, salariales y prestacionales. Hay compañeros que no han podido presentar su maestría, su especialización, y es ahí entonces que ese es un eje fundamental en las exigencias que vamos a hacer al gobierno nacional. El otro tiene que ver, como lo tocaba nuestro presidente Diógenes Orjuela, el tema de la salud, también lo vamos a tocar acá. Y es que en las centrales obreras se analiza la situación general del sistema de salud, la red hospitalaria de clínicas públicas y hospitales hoy en completo abandono, el personal de la salud sin los salarios
y los estímulos, las bonificaciones correspondientes, el apoyo correspondiente, el respaldo del gobierno no se ve para estos compañeros del personal de la salud que está sorteando, librando la batalla contra el COVID. Por eso nosotros, en términos específicos con el magisterio, tenemos que dar la lucha para mejorar el pliego de condiciones bajo la ley 91 del 89 y la nueva contratación. Ya estaremos desde el Comité Ejecutivo de FECODE haciendo algunas reuniones con expertos que nos ayuden a preparar un pliego de condiciones que se resuelvan de una vez por todas los problemas que hoy tenemos en materia de salud, porque los prestadores de las 10 regiones no están respondiendo como debe ser y Fiduprevisora tampoco está vigilando los contratos de salud en el país. De tal manera que nosotros metemos en el punto, en el pliego de peticiones, ese punto de la salud, mientras logramos algún día tener una verdadera salud y seguridad en el trabajo. Nosotros hoy no tenemos ARL, porque no somos de ley 100, y tenemos un simulacro de ARL con atención de seguridad en el trabajo, contratada particularmente con algunas empresas que solamente hacen el examen de ingreso y egreso, o solamente hacen los exámenes a los jugadores, a los deportistas maestros, y validan las incapacidades. Creemos que nosotros debemos exigirle al gobierno la aplicación, reglamentación y desarrollo del decreto 1655 para que algún día tengamos una tabla de enfermedades laborales y profesionales y no nos puedan descontar de los salarios los educadores vinculados después del 90 cuando tenemos alguna incapacidad. Allí tendremos muy pendiente lo de la COVID-19 para que el gobierno la reconozca como una enfermedad laboral, una enfermedad profesional en la COVID-19. Hay compañeros educadores 1278 que además de padecer esa terrible enfermedad y estar casi al borde de la muerte, le descuentan de su salario porque no la consideran como una enfermedad laboral y profesional, y eso lo estaremos discutiendo en la mesa de negociaciones. Hay otros aspectos que deben incluirse en las negociaciones. Hay algunas consultas en el Consejo de Estado, por ejemplo, para los educadores que no reciben la pensión gracia y que fueron vinculados antes de 1981 y que no tienen, después de 1981, 1 de enero, y no tienen la pensión gracia, pero tienen los requisitos para que les paguen una bonificación. El gobierno no ha querido acceder y estamos pendientes de la consulta del Consejo de Estado. Ya FECODE la hizo, pero no hay respuesta. Otra consulta que se está haciendo ante el Consejo de Estado tiene que ver con, o mejor, una norma que estamos esperando que expida el gobierno, es lo que tiene que ver con la proporcionalidad de la prima de vacaciones o llamada prima de Samper. Es que si el educador no trabajó los 300 días, no le pagan la prima de vacaciones. Pero si el educador trabajó 250 días, ¿por qué no le pagan la prima de vacaciones de manera proporcional como sucede con la prima de Navidad? Ese punto lo vamos a incluir allí. El tema de la jornada laboral, todavía se viene abusando de la aplicación de la jornada laboral a los educadores colombianos. Bien lo dice el 1850 compilado en el decreto 1075. La jornada laboral de los maestros es de 8 horas, perfecto, pero solamente 6 de manera presencial y 2 horas que pueden ser cumplidas fuera o dentro de la institución educativa. Y esas 2 horas deben estar planeadas en el proyecto educativo institucional al principio de año. No puede improvisarse ni citar a toda hora a los educadores a cumplir tareas que no están preparadas ni previstas en el proyecto educativo institucional. Estamos esperando que se reglamente el manual de funciones de los educadores, directivos, docentes, y eso no se ha dado. El tema de las convalidaciones, el tema de la formación docente, el gobierno tiene que cumplir con la formación, con la inversión en la formación docente. Un gran eje que tenemos allí en el pliego de peticiones, y es el coyuntural, es el relacionado con la escuela del retorno. Nosotros sí queremos volver a las instituciones educativas, pero cuando haya medidas y determinaciones que salvaguarden la salud y la vida de los niños, los jóvenes, los educadores, directivos, docentes, padres de familia y comunidad educativa. Mientras tanto, no vamos a las instituciones educativas, y para eso tenemos el respaldo de la Constitución Política, tenemos el respaldo de la Ley de Infancia, de la Ley 1098, que nos obliga a nosotros los educadores a responder por la vida de los niños y los jóvenes. Así se firmen miles de consentimientos, nosotros podríamos tener fácilmente responsabilidades penales ante cualquier hecho que pueda suceder. Y tenemos que exigir elementos tecnológicos,
porque el trabajo virtual no se va a acabar. Vamos a tener que seguir con el trabajo virtual. Y aprovecho para decirle a los educadores que quieren regresar a las instituciones educativas porque están cansados, porque tienen acoso laboral. Va a ser peor, porque el educador que vaya a la institución educativa y no le lleguen 2 o 3 estudiantes, tiene que atenderlos con la virtualidad. Queda comprometido el maestro a responderle a un solo muchacho que no vaya, lo tiene que atender, y eso va a sucederse de manera simultánea. Y, lógicamente, el educador va a ser acosado cuando termine su jornada, porque el estudiante lo va a seguir acosando de manera virtual. Por eso estamos exigiendo al gobierno que haga una inversión para los educadores de manera especial, que nos subsidien los elementos tecnológicos, la conectividad. Hemos recibido quejas de los educadores de todo el país que los servicios públicos se le han incrementado exageradamente, porque lógicamente es más tiempo el que se usa el computador, la tablet, los elementos tecnológicos, el teléfono. Ya el educador no tiene con qué pagar sus planes de datos ni la conectividad. Es el Estado quien tiene que responder por esas herramientas, y así está contemplado. El empleador tiene que darle las herramientas a los trabajadores. Es una exigencia que estamos haciendo en ese pliego de peticiones, entonces, que haya recursos adecuados para poder subsanar estas dificultades. Y en el presupuesto del año 2021, en el presupuesto de manera inmediata, debe hacerse por parte del Congreso de la República una adición al presupuesto. Aprobaron 314 billones de pesos. La mayor parte de ese presupuesto lo van a designar para pagar el servicio de la deuda, poca inversión social, y no se ven los recursos para atender la pandemia. El presidente Duque, el gobierno de Iván Duque, aplicando sus medidas neoliberales, no hace más que aprovecharse de la pandemia para legislar en contra del pueblo, en contra de los trabajadores, negar la renta básica, negar cualquier subsidio para los trabajadores y a las familias que hoy aguantan hambre y que hoy tienen serias dificultades. Y de eso somos testigos los educadores cuando estamos trabajando desde la virtualidad y no podemos acceder a los hogares por la violencia intrafamiliar que se da, los problemas que se dan y las peleas por el sustento diario. Por eso la familia, las personas tienen que salir a la calle, porque no tienen una forma para poder permanecer tranquilamente en sus casas. Eso ayuda a presionar a que el padre de familia lleve el niño, así se vaya a morir, a las instituciones educativas. La adición de ese presupuesto es necesaria y lo vamos a incorporar en el pliego de peticiones para que el gobierno responda por unos mejores planes de alimentación escolar, por la adecuación y mejoramiento de la infraestructura, para el sostenimiento de la educación rural, para el preescolar de los 3 grados que tiene que implementarse. Para ello se necesitan recursos, para la conectividad, como yo les dije, todos los protocolos de bioseguridad, para que el gobierno le responda a los maestros por las deudas que tiene en materia de prestación social, la deuda que tiene con los prestadores del servicio de salud y otras deudas de orden prestacional y salarial que tienen los gobiernos con los educadores de las diferentes regiones. No se justifica, por ejemplo, para poner un ejemplo, que a estas alturas el gobierno de Antioquia, el gobernador de Antioquia, no le haya pagado unos dineros que descontaron a los maestros que paramos en el año 2001. Y ahora ya no va a tener los recursos, pues entonces que la nación le invierta los recursos a la administración departamental de Antioquia para que paguen esos dineros descontados, porque aún por encima de sentencias y fallos de la Corte del Consejo Superior de la Judicatura, el gobierno anterior y ni este gobierno de Aníbal Gaviria quiere pagar los dineros que descontaron y que tuvieron la plata ahí y se la gastaron en otras cosas. Los maestros del departamento de Antioquia, alrededor de 6,000 maestros, están pendientes que les paguen esos recursos y ojalá de manera indensada. Queremos decirle que tenemos unos puntos básicos. El primero es el de la vacuna. Nosotros queremos que haya una vacuna de manera universal, que se aplique la vacuna de manera democratizada, que se dé prioridad en la organización del cronograma a los educadores, a los directivos docentes, pero también a los padres de familia, al personal administrativo y, lógicamente, a los estudiantes. Después del personal de la salud, nosotros, los educadores y miembros de la comunidad educativa, tenemos que estar allí en primer plano para que se nos aplique la vacuna. Queremos llamar a los sindicatos filiales, a los dirigentes del magisterio, a que nos ayuden al comité ejecutivo de FECODE Vicky, compañero Miguel, Viviana, Diógenes, que nos ayuden a hacer una verificación de los protocolos porque nos están echando mentiras.
No es verdad que las instituciones educativas hoy cumplan con todos los protocolos de bioseguridad y por eso vamos a hacer una lista de chequeo, unas verificaciones para ver si eso es verdad y si es cierto que se garantizan todas las medidas y elementos necesarios para salvar la salud y la vida de los miembros de la comunidad educativa. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Toroya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, hablando un poco sobre este tema del regreso a clases bajo la modalidad de la alternancia. El docente José Atuesta Mindiola ha redactado una importante columna al respecto llamada Los docentes y la alternancia. Los docentes son los primeros que desean volver a las clases presenciales. El año pasado, con la virtualidad, los docentes realizaron actividades extenuantes, no tenían horario ni descanso. Realizaron 2 tipos de estrategias: encuentros virtuales sincrónicos para los que tienen conectividad y equipos, atención asincrónica a los que no cuentan con las herramientas de aprendizaje descritas. Estas atenciones asincrónicas no tienen un tiempo definido. Los padres y estudiantes, cuando consiguen un celular, hacen llamadas a diferentes horas y el docente debe estar atento a responder y dar sus orientaciones. La preocupación de los docentes y la mayoría de los padres de familia es el riesgo de contagio en los colegios. Todavía estamos en los picos altos de la pandemia y las amenazas de otras cepas de coronavirus. FECODE es reiterativa que debe ser un retorno seguro a la presencialidad. Por eso exigen al gobierno nacional que se materialicen las implementaciones de los protocolos de bioseguridad. Los rectores y los comités escolares, con el acompañamiento de las autoridades de salud y la personería, deben verificar las condiciones para el inicio de la alternancia. Los niños tienen aproximadamente la mitad de las probabilidades de contraer el COVID-19 que los adultos, lo que significa que es menos probable que lo transmitan. Los niños también son menos propensos a presentar síntomas, pero eso no significa que el riesgo al contagio es poco en las instituciones educativas. El miedo al contagio es general. Sensata la decisión del alcalde Mello Castro, no a la alternancia por ahora. Hay que esperar que mejoren las condiciones. La pandemia está en su segundo pico y se debe evitar el contagio en la comunidad educativa. Resulta indispensable el compromiso ineludible de toda la sociedad para que volver a las aulas se haga de manera segura y responsable. Mantener los protocolos y ejercer vigilancia estricta en la educación básica y superior reduce el riesgo de contagio. Las vacunas deberían contemplarse para los profesores mayores de 60 años en su primera etapa. A propósito de este tema, vamos a escuchar a continuación al presidente de FECODE, William Velandia, sobre el regreso a clases de manera presencial. Hoy en el país no hay condiciones y por eso insistimos en que es una medida unilateral y apresurada. Y lo hemos manifestado siempre los maestros, la razón de ser de los maestros y maestras de Colombia, en nuestro ejercicio pedagógico, son los estudiantes, los padres de familia. De ahí la lucha histórica que hemos dado en defensa de la vida, primer elemento fundamental hoy en estos tiempos de pandemia, exigiendo las garantías, las condiciones y la responsabilidad del Estado y de la administración distrital en este caso, el derecho a la salud,
y el derecho a la educación con calidad y con dignidad. Siempre hemos peleado ese ejercicio para que pues se haga la tarea, para que signifique la prestación de servicio educativo en nuestras escuelas y colegios públicos. Por eso la pelea en la mesa de negociación para asegurar la financiación adecuada en un horizonte de tiempo, de tal manera que se llegue a ese músculo económico y que permita hacer esa realidad que hemos peleado siempre para nuestra niñez y juventud, para nuestras comunidades educativas. Ser docente en Colombia requiere vocación, y no solo en Colombia, en el mundo, ¿sí? Y si algo ha destacado el magisterio de Bogotá y el magisterio colombiano, es que tenemos vocación de maestros y maestras. Nunca nos apartamos del aula. Por el contrario, trasladamos nuestra aula, nuestra escuela, a nuestros hogares, cosa que permitió salvaguardar cualquier cantidad de vidas. ¿Ustedes se imaginan que hubiéramos vuelto a la escuela en las condiciones en que estaba el país? No, al contrario. Priorizamos la vida no solo de los maestros, las maestras, de los niños, de las niñas, de los colombianos en general. Y nos llevamos a la casa todo este tiempo ese ejercicio asumiendo sobrecarga laboral, sobre costos, porque a nadie le han dado un peso por el tema de servicios, por el tema de conectividad, por el tema de los insumos que tuvieron que asumir los maestros y maestras. El cúmulo de enfermedades que se desataron producto de este ejercicio. Nos tocó aprender sobre nuevas tecnologías, nos tocó reinventarnos en plataformas, nos tocó de todo el ejercicio, ¿sí?, para garantizar el derecho a la educación de nuestra niñez y juventud. Y en medio de unas dificultades que en materia de conectividad, de dotación de equipo, de la dificultad económica en nuestros hogares, pues hicimos la tarea. Y por eso nosotros acompañamos, como bien lo dice nuestro presidente de la ADE, la exigencia para que este gobierno asuma la responsabilidad de la renta básica como una alternativa real para que más de 9 millones de colombianos, de hogares colombianos, puedan acceder a sus necesidades básicas. O sea, ese ejercicio lo hemos hecho de manera responsable los maestros y maestras del país. Claro, en esta pandemia, esta crisis que hoy vive el mundo y que es particular en Colombia porque ha sido un maltrato el que se le ha dado por parte del gobierno de esta pandemia, es que la educación presencial jamás podrá ser reemplazada por la educación virtual. Y nos unimos a ese clamor a que se desvirtúe ese proyecto de ley en el gobierno, en el Congreso de la República, porque la presencialidad jamás podrá ser reemplazada por la virtualidad. Nosotros no podemos hablar de autómatas ni de nada de eso, no, de seres humanos. Y entonces eso es algo que tenemos que anunciar en todos los espacios. Y lo tenemos bien claro, compañeras y compañeros. Nuestro espacio natural es el aula de manera presencial. Pero hoy las condiciones del mundo y las condiciones del país exigen, en la realidad que tenemos, una situación totalmente diferente. Y entonces hoy hablamos de unas condiciones de bioseguridad, porque queramos o no, la actividad presencial incrementa contactos, obliga concurrencia, promueve cercanía, promueve movilidad, pues genera todo un aspecto, porque es que somos seres humanos lo que nosotros tenemos en nuestras manos, no robots. Eso, ¿a qué obliga? A que tiene que haber unas condiciones específicas que incluso los grandes expertos, la UNICEF y todos los organismos pendientes del proceso, pues han destacado para que la escuela de hoy tenga esas condiciones de bioseguridad, ese retorno seguro y que no se coloque en un riesgo innecesario a los hogares, a las comunidades educativas y a los colombianos por la movilidad que esto implica. Por ello, desde la Federación no compartimos la decisión unilateral y apresurada de la Administración Distrital de volver al aula con el modelo de alternancia este 15 de febrero. Se asalta una mesa que con equipo científico de las partes había establecido la necesidad de volver al aula, pero que cuando las condiciones estuvieran dadas, eso quedó claro en esas discusiones. Sabemos que nuestras instituciones educativas no cuentan con las condiciones de bioseguridad. Hay recomendaciones, hay textos, hay guías desde los organismos internacionales, como le decía, desde la UNICEF, con las recomendaciones de los expertos aquí en el mismo país, en la misma capital, y del mismo gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, en donde se dice de manera clara cuáles son los elementos mínimos, ¿sí?, para esa presencialidad segura, unos elementos de bioseguridad, y que hoy tiene que también repensarse, porque es que aparece el tema de la ventilación como uno de los ejercicios básicos, porque acuérdense que estuvo en tela de juicio sobre si el virus se propagaba o no por el aire, y hoy quedó claro y demostrado que sí se propaga por el aire.
Entonces, ese elemento tiene que permitirnos a nosotros esa incidencia con las comunidades para que se den las condiciones en donde no se amenace la vida de nuestras comunidades educativas. Y es que lo han anunciado y las cifras están claras, compañeras y compañeros. Los índices de pandemia en nuestro país y particularmente en nuestra capital siguen siendo muy altos. El 29.3% de los casos reportados en Colombia por COVID-19 se encuentran en Bogotá. Nos acercamos a los 134.000 casos de contagio. Imagínate vos esa cifra tan alta en nuestra capital. Y una tasa de ocupación de la UCI del 70.2% al día de hoy. Eso en cifras oficiales. Si en Italia el 30% de ocupación de la UCI genera una alarma, imagínense qué puede suceder con un 70.2%. Pues está claro y la comunidad científica lo ha ratificado. No hay posibilidades hoy por los indicadores, por la situación del contagio y de la pandemia en nuestra capital. A eso sumémosle, en Bogotá, 3 de cada 10 hogares no cuentan con computador y 1 de cada 3 hogares no tiene conexión a internet. Estamos hablando de la capital de la República y mucho menos equipos para nuestros estudiantes, ¿sí? No tienen elementos como tablets y demás, por lo cual se le ha exigido a la administración distrital que se garanticen las condiciones de conectividad y de equipo para nuestros estudiantes. Aquí se habló de una donatón y no sabemos en qué pasó, si realmente se hizo el ejercicio y en dónde están esas tablas y esos equipos que hoy es urgente, se le entregan a nuestra niñez y juventud. No se ha consultado las voces de la comunidad educativa, mostrándole la realidad de las escuelas. Solo un consentimiento a los padres para evadir la responsabilidad estatal en el tema de la garantía del derecho a la vida y de las condiciones que hoy demanda nuestra escuela. No hay una verificación, no hay un acompañamiento de los gobiernos escolares para la toma de decisiones, no hemos sentido la presencia de los organismos que deben ser garantes de los derechos humanos, como son la Defensoría, la Personería, y por supuesto, tiene que haber un acompañamiento y una certificación de las secretarías de salud, que hacen parte y son responsables porque ellos sí saben de manera puntual cuáles son las condiciones que hoy demanda la escuela, como lo hemos dicho nosotros, es la escuela de la presencialidad. Sumémosle a eso las condiciones externas a nuestras instituciones educativas. Las altas cifras de inseguridad que se destacan en la capital generan una alarma y eso afecta también ese posible retorno de manera presencial a nuestras instituciones educativas. Las aglomeraciones que se pueden presentar, compañeras y compañeros, porque pues los vendedores ambulantes van a llegar a la entrada y a la salida de las escuelas, de los colegios, a hacer la búsqueda de conseguir recursos para atender sus necesidades básicas, porque es que este gobierno no ha tenido la capacidad de entender que esto hay que paliarlo con recursos reales a las poblaciones que necesariamente requieren hoy de ese auxilio económico, y por el contrario, hacen políticas para favorecer los grandes capitales. Entonces todos esos elementos se conjugan en esa escuela de la presencialidad que nosotros hemos destacado y que, como lo hemos dicho, ha sido una batalla para que en la exigencia los gobiernos cumplan como nosotros lo hemos demandado. A los padres y madres de familia les decimos que los maestros les garantizamos la educación como lo hemos venido haciendo, de manera no presencial, mientras la administración implementa las condiciones de bioseguridad para la escuela segura, condiciones que tienen que ser verificadas, compañeras y compañeros, por las comunidades educativas. No es posible que se tome una decisión en un despacho de manera unilateral y sin tener en cuenta las voces de las comunidades educativas y se determine esa escuela de la presencialidad. Entonces nosotros exigimos que se atienda las voces de los maestros, de las comunidades educativas, y que los organismos responsables de la vida, de los derechos humanos, pues hagan parte de ese acompañamiento, de esa verificación, y que las secretarías de educación, así como se hace con otros sectores, certifiquen que nuestra escuela y colegios tienen las condiciones para ese retorno que, como nosotros le hemos dicho, tiene que ser en la garantía plena del derecho a la vida como bien supremo. Es una de las tareas que hemos trazado desde la Federación, lo hemos planteado al gobierno nacional, lo ratificamos en la mesa con el gobierno distrital de cara a los compañeros de la ADE y seguimos en esa tarea porque no podemos, como siempre lo hemos defendido, arriesgar la vida de nuestras comunidades educativas. Respaldamos a la ADE en sus decisiones y exigimos de la administración distrital dejar el afán y no presionar el regreso a clases presenciales este 15 de febrero. Porque el riesgo de la pandemia se mantiene, así de sencillo, están claros los indicadores y están claras las situaciones de nuestras escuelas y colegios. Y no se puede pretender que
con un par de guantes, 3 tapabocas y una botella de alcohol, pues ya están resueltas las situaciones de bioseguridad en nuestras escuelas y colegios. Va mucho más allá de ese ejercicio, va en consonancia con todos estos elementos que nosotros hemos planteado. Por el contrario, la Secretaría de Educación Distrital debe asegurar, es una responsabilidad total, las condiciones, dar las garantías totales y cumplir con todas las medidas de bioseguridad para proteger la salud y la vida de nuestras comunidades educativas. Tanto el gobierno como la administración deben asumir sus responsabilidades respectivas, deben aportar, invertir con los recursos que hoy demanda ese acondicionamiento de la escuela de la presencialidad, pero en condiciones seguras, ¿sí? Y analizar los contextos. Es un referente que no puede dejarse de lado. Aquí no se puede tomar, como lo hemos dicho, una decisión de despacho. Tiene que atenderse a los contextos. Y en el caso de los maestros y maestras, un elemento fundamental es el pésimo servicio de salud que recibimos los maestros y maestras con nuestras familias, que nos ha costado la vida de compañeras y compañeros que, pues desafortunadamente, producto de la misma pandemia, de la mala prestación del servicio, han sido víctimas durante estos tiempos en ese dolor que nos acompaña y nos embarga a la familia magisterial familia magisterial colombiana. Ese tema de la salud se convierte en un agravante más en la actual emergencia. Y pues sobre este tema tampoco el gobierno ha cumplido, porque hay un compromiso, hay una mesa de trabajo en donde se le exige a los prestadores, con presencia de la Procuraduría, con presencia de la Supersalud y con presencia de los prestadores mismos, se garantice el cumplimiento de los contratos en materia de salud para los maestros y su familia. Eso no ha sido posible. Entonces, ese elemento también tiene que hacer parte de esa decisión. Y lo mismo con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Aquí lo hemos peleado siempre. No ha sido posible que se garantice este derecho a los trabajadores. Somos los únicos trabajadores del país que no tenemos realmente seguridad y salud en el trabajo. Hoy ya hace parte de esa exigencia la seguridad y salud en el trabajo para los educadores, para nuestras educadoras, y más en este contexto en que nos estamos moviendo. El mensaje a los docentes del Distrito Capital es a estar atentos a los llamados que desde FECODE, desde la ADE, se hagan para adelantar las acciones en defensa de nuestros derechos, porque dejamos claro, no permitiremos que por la premura y sin atender las voces de los maestros, de los padres de familia, de las comunidades educativas, se arriesgue la vida de todos ellos y pues por supuesto en un afán por abrir las escuelas, no con intenciones de garantizar el derecho de la educación a nuestras niñas, sino con otras intenciones que todos muy bien las conocemos en el tema de lo que implica abrir la escuela de manera presencial en materia económica. Y lógicamente, lo dijo nuestro compañero William, no estamos condicionando a que volvemos al aula por la vacuna, no, pero sí es un requisito fundamental, aparte de las condiciones claras que tiene que haber en los protocolos y en las medidas de bioseguridad, la implementación de todos los elementos que esto demanda, que como lo ha recomendado la UNESCO, como lo ha recomendado la OMS y muchos organismos, los educadores debemos estar en una de las primeras líneas. Lógicamente que la primera línea la tienen los trabajadores de la salud, que hoy están haciéndole frente a la pandemia, pero cercana a esos procesos también debemos estar los maestros y maestras del país en ese proceso de vacunación, y que ojalá no nos salgan con un cuento chino con ese tema, porque ha habido mucho velo en torno a eso. Ese proceso de vacunación no solo lo reclamamos para los maestros, tiene que ser un proceso para toda la población colombiana, es un proceso de la vacuna democrática, como lo hemos denominado los maestros y maestras del país. Entonces, esos elementos se conjugan al igual que la exigencia para que la enfermedad por COVID-19 se considere una enfermedad profesional. Nosotros vamos a las escuelas y colegios, vamos a estar en sitios donde necesariamente hay situaciones de riesgo y eso tiene que hacer parte de esos riesgos que asumimos los maestros en el ejercicio de nuestra profesión, y por eso demandamos con todos estos elementos que el gobierno debe primero atender lo que hoy estamos reclamando en las voces de los maestros, en las voces de nuestros dirigentes, en las voces de las comunidades educativas. Le decimos a los padres y madres de familia, sumémonos en esa causa para asegurar esa escuela de la presencialidad con las condiciones que hoy demanda, porque es que es una situación particular producto de la pandemia, la escuela del retorno, la escuela de la presencialidad, como lo hemos definido, que es nuestro sueño, es nuestra aspiración, pero que, como lo hemos dicho, primero la vida y
De ahí se desprende la garantía del derecho a la salud y, por supuesto, el derecho a la educación, que siempre ha sido la bandera de los maestros y maestras del país. La lucha por la defensa de la educación pública, la lucha por la dignificación del ejercicio docente, la lucha por el respeto a la salud como un derecho fundamental de los maestros y sus familias y de todos los colombianos, la seguridad y salud en el trabajo y, por supuesto, las condiciones que hoy demanda esa escuela del retorno seguro que tanto reclamamos y que tiene que ser una obligación del Estado, del gobierno distrital y de quienes son responsables en la administración de nuestro país y de nuestra capital por esos derechos fundamentales de nuestra sociedad, de nuestra niñez, de nuestra juventud, de nuestros maestros y maestras de Colombia. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.